Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Estamos comenzando otra clase. En este caso vamos a abordar el periodo posterior al golpe de 1955. Y como siempre, esto está grabado en Zoom con una calidad media para que pueda ser más fácil de circular en las redes y de cargar. Y al mismo tiempo, bueno, tiene por otro lado que ser completado con bibliografía y con otros materiales, porque simplemente a nivel introductorio. Entonces, vamos a entrar al tema. Para empezar, el golpe de 1955 es un golpe que significa de vuelta la llegada de militares junto con sectores civiles. La sociedad estaba bastante dividida, como habitualmente en la historia sucede, y en la historia argentina en particular. Y en este caso tenemos, por un lado, los sectores políticos, los conservadores, sectores radicales, comunistas y socialistas, para citar los ejemplos más conocidos. Y por otro lado tenemos también al sector del poder económico concentrado, no solo la vieja burguesía agropecuaria argentina, nucleada en la sociedad rural, por ejemplo, sino también sectores industriales. Y una cuestión de clase a veces también se puede analizar. Hay varios elementos que ustedes podrán profundizar por otro lado. Me interesa marcar de todos modos que en ese golpe hay un contraste entre grupos de una mentalidad económica y un poder económico que pretendían acabar con este modelo de derechos sociales extendidos, de una intervención del Estado y una participación de trabajadoras y trabajadores hasta en las ganancias de las empresas, por un modelo más reducido de Estado, donde muchas actividades quedaban libradas a la disputa entre los grupos privados, y de ese modo está una confrontación que me interesa marcar, que se da a través del peronismo, pero se trata de todos los movimientos populares argentinos, tuvieron un componente de este tipo y fueron confrontados por el poder económico asociado a distintas corporaciones o grupos de poder particulares, como en este caso los militares, que son el instrumento del golpe. Pero atrás está todo este conglomerado que busca quitar derechos, limitar este gasto, este Estado que gasta y que no es aceptado por esa mentalidad, básicamente una mentalidad liberal, en el caso argentino muy conservadora también en lo político y tradicionalista en algunos valores, por eso el discurso de los valores siempre está presente en estos casos. Les voy a compartir ya una pantalla para empezar a ver algo de lo que sería el modelo que nos va a marcar la época. En primer lugar, indicarles esto que les acabo de decir: el peronismo asociado a justicia social, respeto por derechos, Estado activo, etcétera, papel fuerte de los sindicatos, la oposición de ciertos sectores que acabo de mencionar y los golpes militares que recortan los derechos sociales, que ceden poder a las empresas transnacionales ya en esta época cada vez con más fuerza y que controlan expresiones de cultura, proyectos alternativos y son la herramienta que va a dar este golpe. Por otro lado, vamos a avanzar con los detalles del golpe contra Perón, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. El golpe se denomina a sí mismo Revolución Libertadora, porque consideraban que Perón era un tirano, y estos sectores, mucho una parte de la Iglesia Católica también, que había conspirado, recuerden las marchas de Corpus Christi, otras marchas y otros actos de sectores de la Iglesia Católica, que habían estado fuertemente en contra del peronismo, pero que hay que ser aquí muy como más sutil en el análisis, también significaba la división. Hay sectores de la Iglesia Católica que fueron peronistas, que apoyaban el peronismo y mantenían este vínculo, especialmente los sectores populares. Y su catolicismo y sus formas de expresión popular de la fe también estaban con Perón, porque acá
no se trata que todo el mundo está contra Perón. Hay una campaña de prensa muy fuerte, los sectores de poder ocupan el espacio, pero mucha gente seguía votando al peronismo y se consideraba peronista y no aceptaba este otro modelo que se impone por la fuerza. El golpe lo desarrolla el sector nacionalista de ejército, aquí tenemos la figura de Lonardi, el discurso de ni vencedores ni vencidos, inicia una apertura económica, pero hay sectores dentro de este núcleo que rodea a Lonardi que pretenden respetar las conquistas sociales, o sea, sin el peronismo, pero conquistas sociales. Por eso, un ministro vinculado a los sectores sindicales, como Cerruti Costa, propone mantener los derechos laborales y negocia con la CGT. Pero rápidamente, ese fin de ese año, es desplazado Lonardi por el sector liberal conservador, apoyado mejor por el poder económico, que directamente va a proscribir el peronismo, interviene en sindicatos, etc. Así que lo que tenemos allí ya es un escenario mucho más fuerte. El sector que gana, el sector que lidera Aramburu y su vicepresidente Isaac Rojas, el contraalmirante Rojas, es un sector que quiere borrar el peronismo, un sector drástico, duro, extremo. Vamos a ver a continuación alguna cuestión más vinculada a algunos modelos de interpretación sobre las dictaduras. Y para eso, yo quiero primero comentarles, voy a salir de la pantalla, que hay varios textos, la interpretación de Portantiero y de Cavarossi, que habla de que en esta época se abre como un empate de fuerzas. Los gobiernos que llegan se pueden considerar gobiernos débiles, en el sentido que ninguno, ni aun los militares, logran imponerse con tal forma, de tal forma y con tal peso que se puedan mantener con el proyecto que pretenden implementar. Siempre hay otros sectores que empiezan a deslegitimarlos, le quitan consenso y entonces liman esa base de poder y el gobierno no prospera. Sucede tanto con los sectores del peronismo en la clandestinidad, porque el peronismo es proscripto, es prohibido por Aramburu, pero siguen existiendo y en los sindicatos especialmente hay mucha fuerza, como aún en los gobiernos de corte democrático con los propios militares y las otras fuerzas. Entonces, ninguno logra mantenerse. Así que hay varios conceptos vinculados a esto. Y vamos a entender también algunas cuestiones más vinculadas al modelo o a la situación que se crea ahora. Después ustedes en la bibliografía seguro van a poder profundizar con otros materiales, así que yo en esto no voy a abundar aquí. Me interesa sí marcarles en este dibujo simple, con detalles que después no es necesario que uno recuerde de memoria, tenemos la sucesión de gobiernos militares en rojo y democráticos en azul, pero tengan en cuenta, aquí voy con el cursor, que tanto el gobierno de Frondizi como el de Ilia no son gobiernos plenamente democráticos, en tanto una buena parte, por eso se habla de semidemocracia, una buena parte de la población no podía expresarse. Cuando se expresaba en las urnas, cuando liberaban el voto al peronismo, ganaba el peronismo. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, este periodo es así. Pero aún así, los gobiernos militares y los golpes dentro del golpe que van desplazando a elencos gubernamentales son comunes en este momento. Por otro lado, tenemos ciertos proyectos que podemos identificar porque son componentes ideológicos y van a llegar en un momento del poder y los van a tratar de implementar. Voy a marcar simplemente estas líneas como para que ustedes después lo profundicen y lo piensen. Por un lado, el ya mencionado liberalismo conservador, que tenía esas raíces de la vieja patria ganadera y ese país del trigo y de la carne, más idealizado que de lo que realmente fue, y este liberalismo conservador, estoy marcando aquí con el cursor, va a estar identificado en primer lugar por Aramburu y por Rojas, en este gobierno que acabo de mencionar, y por otro lado, para el 66, en Juan Carlos Onganía. Ya veremos en otras clases de qué se trata. La otra línea política interesante en ese momento para destacar es el desarrollismo, que
quizás podemos armar una clase especial al respecto, pero el desarrollismo tiene que ver con una corriente ideológica, política, económica que estaba en boga en el mundo, que hablaba de la teoría del desarrollo. Frente a esta teoría se han discutido muchas cuestiones y el modelo de teoría del desarrollo de aquella época, que no es lo mismo cuando uno hoy habla de desarrollo, que tiene otros componentes, era un desarrollo económico basado en la producción industrial, en cierto modelo más, con un rol más del Estado, menos del Estado, y que utilizaban algunas potencias, especialmente Estados Unidos, también para promover ayudas, hablando de países subdesarrollados, países en vías de desarrollo y países desarrollados, promover ayudas y con esas ayudas conseguir apoyo político en la geopolítica mundial de la Guerra Fría que estamos viviendo en este momento. Es una coyuntura muy compleja. Hay alguna clase en particular en la que abordamos esto. Les recomiendo, si quieren, ver ese video y profundizar con lecturas correspondientes. Entonces, el desarrollismo aquí está encarnado por Rogelio Frigerio y su estrecho colaborador, Rogelio Frigerio, estrecho colaborador de Arturo Frondizi, y por la presidencia de Frondizi en el primer momento, porque después va a haber un giro hacia el liberalismo más duro. Y después está el reformismo populista, una suerte, podríamos denominarle populismo también, una suerte de modelo que en la época se vincula más con la atención de problemas sociales, un Estado que interviene en defensa de intereses nacionales, que encarna una parte del radicalismo y que va a estar representado, en otra clase ustedes lo verán con más detalle, por la llegada de Arturo Illia al poder en el 63. Finalmente tenemos los proyectos de las izquierdas, tanto del socialismo o los socialismos, porque ya tenemos varias vertientes del socialismo, como del comunismo y del trotskismo. Hay un sector más vinculado a la línea de Che Guevara, las teorías del foco, etc. Hay varias izquierdas, pero no llegan a formar un gobierno, entonces no le estamos considerando aquí con un representante del gobierno identificado. Aramburu, decíamos, empieza a gobernar, tiene como, ese proyecto tiene como objetivo, como ustedes pueden ver allí, la desarticulación de los sindicatos, el poder sindical y el poder popular que representaban los sindicatos, el discurso de productividad, de racionalización, etcétera, muy empapado de la lógica empresaria, pero políticamente desarmar esa fuerza que habían tenido los sindicatos, que crecían desde los 30, que se fortalecieron con el peronismo y que, aunque uno a la distancia piense en la asociación sindicatos-peronismo y dice, bueno, caído Perón, los sindicatos se ven debilitados, esto hay que desmontarlo ya. Los sindicatos son un actor fuerte, como veremos a continuación, y sin Perón son un actor fuerte autónomo. De referencia al peronismo, lazos que se mantienen, pero tiene una fuerza propia. Y esto no lo va a lograr Aramburu. La proscripción de dirigentes y la represión sí la va a hacer. El intento de desmantelar el modelo estatal industrialista, que a la vez tenía una fuerte presencia gremial, veremos que tampoco lo va a lograr. En la economía hay una fuerte disputa entre duros y blandos, después ustedes profundizarán, el plan Prebisch, un plan vinculado a las teorías de la época, y luego una política de mayor ajuste, pero es un tiempo corto, porque Aramburu se propone como el democratizador, era la revolución supuestamente libertadora, lógicamente los peronistas, los sectores desplazados, los sectores populares le dicen la fusiladora, y entonces lo que va a terminar poniendo un ajuste para llamar a elecciones y abrir el juego. Por eso va a intervenir la CGT, porque dice, la CGT tiene que cambiar. La idea que dominaba esta gente es que los trabajadores estaban presos de ese peronismo y una vez liberados de ese peronismo iban a poder elegir una conducción que no fuera peronista. Claro, ahí hay un fracaso, porque en el Congreso normalizador de 1957, pese a la represión, pese a la campaña que hace el gobierno de Aramburu para borrar todo lo que es peronista, un decreto que prohíbe hablar la palabra Perón y romper y destruir todo lo que tenga el nombre de Perón, hasta la cantidad de vajilla y materiales listos para distribuir de la Fundación Eva Perón, que decía Fundación Eva Perón, son destruidos, no son entregados a la gente, porque la mentalidad hay que borrar todo lo que parezca peronismo hay que borrarlo, aunque sea bueno. No puede ser bueno si dice peronismo, ¿no?
Pero fíjense qué intenso esto de la construcción de la imagen, de la palabra y lo que significa para los sectores involucrados tanto a favor o en contra. Esto va generando como una mentalidad antiperonista muy fuerte que fortalece la mentalidad la propia mentalidad peronista. Espero que esto se comprenda. Entonces, aquí hay una intervención de ACGD y el Congreso Normalizador no termina de cuajar porque van a ganar los peronistas, entonces de una manera queda sin resolver, se retiran algunos sectores, ya ustedes lo profundizarán, pero nacen las 62 organizaciones que van a armar una resistencia que más tarde va a ser el núcleo del peronismo sindical cuando se vuelva a normalizar la CGT. A nivel político, la represión muy dura va a marcar este gobierno, no solo el decreto que les mencioné, sino también acciones directas como la que este libro, que ustedes ven aquí de la tapa de Operación Masacre, puede mostrar, que es el secuestro y el asesinato de militantes peronistas antes de haberse declarado el estado de sitio en los basurales José León Suárez, después inmortalizado en el libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Entonces, aquí el gobierno de Aramburu, que va a llamar a elecciones, para eso tiene que, voy al punto último aquí, armar una convención constituyente que reforma la Constitución, vuelva a la Constitución del 53, incorpora el artículo 14 bis por iniciativa principalmente de sectores radicales y habilita de vuelta las elecciones. Un apartado para esta última figura que ustedes tienen aquí abajo a la derecha, que es la del general Valle, que es uno de los que se levanta de parte del ejército peronista, que había también una buena resistencia del ejército que no está tal vez tan documentado, tan investigada, y la punta de lanza es ajusticiar, fusilar a los responsables y detener a muchos de los que participan de esto. Así que el caso de General Valle está ahí. Voy a otra diapositiva. Aquí hay un papel central de los empresarios y básicamente que hay un predominio de empresarios antiperonistas. Para eso hay que disolver la Confederación General Económica, que eran los pequeños y medianos empresarios que habían apoyado el peronismo. Hay una resistencia, como ven aquí, a las federaciones provinciales, se crea una comisión, se vuelve a las bases, a las cooperativas y pequeñas empresas, pero está desactivado toda la organización, que puede ser de parte de las organizaciones empresarias de corte popular, peronista y más de defensa de lo nacional. Predomina en esta puja entre sectores el empresariado vinculado con el extranjero, las empresas transnacionales, que ya en esta época de posguerra y de Guerra Fría habían crecido mucho, y aquí tiene el gobierno el apoyo de la sociedad rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales, la Cámara Argentina de Comercio, explícito. Y de hecho, predominan, así como en las cúpulas suelen predominar conducciones cercanas al gobierno de turno, predominan todas antiperonistas. Esto es retribuido, inclusive el predio de la Sociedad Rural de Palermo, etcétera, está implicado con esto, y muchas de estas instituciones se terminan nucleando entre el 57 y el 58. La fundación podríamos anclarla en el 58 en ACIEL. ACIEL es Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres, como pueden leer ahí, y va a ser un núcleo de poder económico que va a presionar a los gobiernos de ahí en más. Ustedes encuentran una cita de este autor, Benedetti, que comenta de dónde venían muchos de los miembros del gabinete. Estaban todos vinculados a la sociedad rural, a la unión industrial principalmente. Después lo pueden profundizar. Vamos a avanzar entonces con otro detalle, que es Frondizi. Frondizi llega al poder. Voy a parar un poquito la presentación para hacer una aclaración. Frondizi llega al poder en una coyuntura muy particular. Negocian con Perón el levantamiento a proscripción del peronismo, los beneficios para sindicatos, etc., en el medio de que seguía actuando una resistencia peronista, ahora vamos a profundizar, seguía tomando medidas de lucha, y en ese contexto Perón propone, visto este acuerdo, visto esta alianza
tácita, no tan claramente escrita, pero sí traducida por Perón, que se vote a Frondizi. Ya aquí hay votos en blanco que quienes investigan esto pueden leer cómo los votos en blanco van marcando una presencia de un núcleo más duro de peronistas que va a buscar otras alternativas para hacer la vuelta de Perón y para acabar con las dictaduras. Pero mientras tanto la mayoría vota y vota a Frondizi. Entonces Frondizi, que iba por un sector de Unión Cívica Radical, que era la Unión Cívica Radical intransigente, que disputa poder con la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, un dirigente histórico, gana las elecciones. Gana y las primeras medidas van a ser de apoyo al movimiento obrero, va a haber una alza de salarios, va a haber una ley de asociaciones profesionales que revierte lo que había hecho Aramburu antes, después esto lo puntualizamos con algunos aspectos del movimiento obrero, pero Frondizi se encuentra con el límite, que es básicamente que la política económica no da los frutos iniciales que él pretende, está pendiente de gastos por la balanza comercial que se empieza a encarecer, empieza a tener malos resultados y frente a eso se reclina, digamos, se acuesta sobre el sector liberal de vuelta. Vuelve al Fondo Monetario Internacional, Argentina entra en el Fondo Monetario Internacional, que había sido creado recientemente, acepta economistas del ala liberal dura como Álvaro Alzogaray y empieza a poner ajuste y devaluación, la típica receta, y genera una oposición con el movimiento obrero. Cuando además, siguiendo a recetas, va a intentar privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre, que recomiendo que profundicen también de qué se trató, va a tener un choque directo con los sindicatos y también se van a multiplicar más las acciones de resistencia. Entonces, habiendo atentados contra algunos lugares públicos, contra instalaciones, por ejemplo, petrolíferas, de depósitos de petróleo, etc., esto va a volver a Frondizi más contra las cuerdas y se va a volver más represor todavía, va a implementar el plan Conintes, que es conmoción interna del Estado, que habilita la acción de las Fuerzas Armadas y que permite una serie de irregularidades persiguiendo a estos sectores que podían desbordar el control estatal. Y al mismo tiempo es cuando esta situación se tensa más y finalmente Frondizi termina siendo desplazado. Vamos a una diapositiva que nos muestre esto y vamos después a ver cómo el movimiento obrero se ha organizado. Entonces, les comenté yo antes la división de la Unión Cívica Radical, el pacto con Perón, la Libertadora ha sido derrotada porque se impone un modelo industrialista y porque se está fortaleciendo el peronismo. Les expliqué una primera etapa del desarrollismo dentro del gobierno, inclusive con contratos petrolíferos que después son cuestionados porque eran contradictorios con la posición que tenía Frondizi frente a Perón, era un crítico del peronismo en este campo, y después el ala liberal, el FMI, la devaluación y la desocupación que empieza a aumentar. La organización política tiende a la integración, por eso estábamos hablando del integracionismo, frondicismo, y hay conceptos vinculados a esto que ustedes profundizarán, y hay una política de alianzas, inclusive hay vínculos con la Iglesia, en la disputa por la enseñanza laica o libre, el gobierno trata de mediar ahí, entonces la Iglesia se fortalece en el campo educativo teniendo un apoyo del Estado también, hay negociaciones con los militares que de a poco se van cada vez, le van limitando el poder, inclusive porque a nivel internacional Frondizi negocia el apoyo a la recién sucedida Revolución Cubana y llega a Buenos Aires el representante del gobierno cubano, que en este caso es Ernesto Che Guevara, y a los militares esto les genera un conflicto importante, y hay presiones constantes a Frondizi, especialmente al final, cuando permite elecciones y ganan los sectores peronistas nuevamente en las provincias. Entonces, esta política de integración no termina siendo efectiva. El plan Conintes que les mencioné prepara la represión que después estará identificado con el golpe después de la victoria peronista del 62. En la relación con los sindicatos, que después profundizaremos, hay un primer momento favorable
Y hay un segundo momento, caracterizado por el intento privatizador, el aumento del costo de vida, problemas salariales, etcétera, y la represión que el gobierno está ensayando. Entonces acá vemos cómo esto va como entrando en un bajón, digamos, ¿no? En el movimiento obrero, vemos en la columna que ustedes tienen a la izquierda cómo va manejándose en esta época. Tenemos una CGT que no es intervenida inicialmente, pero después, de hecho sí, que acepta a través de dos dirigentes, Framini y Natalini, la normalización, pero que después con la política de Aramburu, la inhabilitación a cualquiera que haya sido peronista, etcétera, la llegada de controles, inclusive como de comandos actuando en los propios sindicatos que son intervenidos en manos. Aquí es muy interesante esto para investigarlo, para desarrollarlo en otro punto que acá no tenemos ocasión, pero hay varios componentes que tienen que ver con sectores socialistas o comunistas que no eran partidarios del gobierno liberal, pero estaban participando de alguna manera de esta contienda porque habían quedado de ese lugar en el golpe, ¿no? Habían estado contra el peronismo, y entonces ahí iban a la intervención. Así que sean distintas situaciones en los sindicatos. Hay un decreto que recompone las asociaciones profesionales y elimina grandes aspectos de participación. Desaparece el cadáver de Eva Perón de la CGT. Esto después es otra historia muy larga, pero esto es, a nivel simbólico está encargado esto, ¿no? Después termina siendo trasladado a Italia, enterrado con otro nombre, y recién para el 71 es recuperado por la organización obreras. Los trabajadores y las trabajadoras sentían que era como una figura propia, que había sido hasta en lo simbólico robada por la libertadora fusiladora, ¿no? Y ya hablamos de la situación del movimiento obrero con Frondizi. Vamos a focalizar en la columna de la derecha. La CGT se reorganiza a partir de sus distintos seccionales. Entonces, la CGT Córdoba es la primera de las grandes en reorganizarse, en normalizarse, y elige a Tilio López en el 57 como secretario general. Él motoriza entonces una serie de acciones, inclusive una intersindical con distintos gremios, distintos signos políticos también, y organiza un encuentro muy importante en La Falda, que es muy importante que ustedes lean el programa de La Falda, porque ¿qué marca el programa de La Falda? No es un programa de sindicatos que se reúnen para hablar de cómo aumentar los salarios. Es un programa político para gobernar el país, desde la economía, la salud, las relaciones exteriores. Ese plan, que es el programa de La Falda, que como dice allí, es continuado en el 62 por el programa de Huerta Grande, son modelos de un actor político central que es el movimiento obrero organizado. Nos lo está mostrando, es la evidencia de eso. Entonces es muy importante en este momento. Por otro lado, ya hablamos del Congreso Normalizador, hay 700 delegados de 92 sindicatos, donde predominan los sectores peronistas, y la Constitución de 62, que es otro revés para el gobierno en ese momento de Aramburu. Las huelgas ya empieza el gobierno de Aramburu. Esto es importante destacarlo y que ustedes pueden detectarlo, porque aún con esa represión hay sectores sindicales que se resisten y que, por ejemplo, en el caso de la FOETRA, tienen hasta unos pequeños éxitos. Claro que la condición es muy difícil. Con el gobierno de Frondizi, esto en el primer momento se libera por el aumento de sueldo, etcétera, y la nueva ley de asociaciones profesionales, pero con la vuelta, el giro que hace el gobierno de Frondizi, continúa el enfrentamiento. La CGT va a ir reclamando a través de la Comisión de O20, especialmente para el 59-60, por la normalización final del CGT, que no termina todavía de producirse, pero no lo logra durante el gobierno de Frondizi. Y mientras tanto, tantas trabajadoras y trabajadores cansados de esto van fortaleciendo a Resistencia Peronista, que es un movimiento muy fuerte de las bases, que según Chávez, Gonzalo Chávez, que estuvo una vez en una clase nuestra y fue interesantísimo, que publicó un libro, y que él vivió, primero porque su padre estuvo detenido, pues fue de los que se levantaron con Valle frente a Aramburu, y después porque en la práctica de su militancia, él participó de muchas instancias de instancias partidarias, sindicales, armadas,
como montoneros, y él tiene una experiencia vital en esto, ¿no? Y él cuenta que para él, en los bombardeos del 55, esa masacre que hicieron los supuestamente partidarios de la Libertadora, la que después se llamó la Libertadora, ahí surgió la resistencia, porque las trabajadoras y trabajadores se organizaron y tomaron armas, inclusive se movilizaron. Después el mismo Perón lo frenó, porque no quería que caiga sangre de civiles, y hay un comunicado de esos días que podemos volver atrás y verlo en otra oportunidad. Entonces él dice, ahí empezó la resistencia. Y después, caído Perón, también esto siguió funcionando, y la gente se empezó a organizar de estos sectores que no aceptaban la política de negociación, que era la que estaba desarrollando la parte más de lo que empezó a llamar desde entonces la burocracia de muchos sindicatos, sectores altos. Dicen, no, acá hay que estar con las bases, y empiezan a hacer atentados. Hay una serie de atentados que pueden encontrar en la bibliografía, que desarrolla la resistencia peronista, y el gobierno entonces responde con el plan Conintes, y hay 3.500 detenciones, ponemos allí, es un número más o menos aproximado. Hay secuestros, hay irregularidades, y se invita o se trae ya a miembros de lo que se llama la escuela francesa, que aplicaba torturas en esta época en Argelia, en la guerra de Argelia, de independencia de Argelia, para que asesoren a los militares argentinos. Entre otros, el general López Afrán es uno de los responsables de esto. Entonces, para esta instancia, la represión del gobierno, un gobierno democrático o semidemocrático en términos que venimos planteando antes, está representando esto y está actuando de esta manera. Y se da aquí, mostrado recién en una tapa de una revista con la cara de Felipe Vallese, que es considerado el primer detenido desaparecido. Es el Estado que detiene y desaparece a un joven militante sindical. Entonces, estamos viendo un conglomerado. Esta etapa cierra con el golpe del 62 y el interregno muy breve que mencionaremos en otra clase, pero ustedes pueden reponer fácilmente el gobierno de Guido, que es un gobierno militar de transición. Guido no es un militar, de hecho es el presidente del Parlamento. Guido va a hacer una transición para otra etapa que vamos a profundizar en otra clase. Así que recomiendo las lecturas y ampliar con otros materiales, y con esto nos despedimos por ahora. Muchísimas gracias por